el líder del cártel que murió en prisión. El 31 de mayo de 2022, un líder de 83 años del cártel murió en una prisión de Estados Unidos, pero no hubo ruido en los medios ni en las noticias. Casi parecía que Gilberto Rodríguez Orejuela no era nadie, pero lo era el jugador de ajedrez. Introdujo las reglas del comercio en el tráfico de drogas, fue quien movía los hilos trabajando desde las sombras, el hombre que le hizo la guerra a Pablo Escobar y ganó. Gilberto fue un narco revolucionario y hoy hablaremos de él. Bienvenidos a un nuevo video. ¿Quién era este líder del cártel que murió? Si te interesa este tipo de contenidos, te invitamos a quedarte hasta el final del video, darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. ¡Comenzamos! Gilberto Rodríguez Orejuela, nacido en 1939, se involucró en el crimen desde joven, a diferencia de Escobar. Proveniente de una familia de clase media, creció en Mariquita, Colombia. Después de que su padre los abandonara, su madre asumió la responsabilidad de mantener a la familia. A pesar de los desafíos, Gilberto era consciente de la carga que representaba tener 4 hermanos. A los 13 años, Gilberto asumió responsabilidad de hogar y estudió en la escuela San Luis Gonzaga. Trabajó como repartidor de medicamentos cerca de la escuela, llevándolos a personas mayores. Enfrentando necesidades y anhelando su vida anterior, empezó a robar, expandiendo su clientela más allá de los ancianos. Orejuela robaba medicamentos de su lugar de trabajo y los vendía a adictos. Gilberto y su hermano Miguel comenzaron su carrera criminal en la década de 1960 con secuestros y extorsiones. A medida que pasaba el tiempo, establecieron una cadena de farmacias y se convirtieron en socios comerciales de un poderoso cártel. Con ambiciones y un plan, dieron paso a la formación del gigantesco Cártel de Cali, una empresa multimillonaria dedicada al tráfico de drogas. Esta transición marcó un hito en su historia y los llevó de ser simples criminales a líderes de cártel. Se asociaron con un amigo en común, un criminal llamado José Santa Cruz Londoño, quien era un hombre ingeniosamente violento. Con opiniones repartidas sobre sus formas de proceder, era el socio perfecto para el plan de Gilberto. Los Chemas, una pequeña organización criminal, se dedicaba al sabotaje, contrabando, extorsión y secuestro. Aunque el contrabando era seguro pero poco rentable, la extorsión y el secuestro resultaban arriesgados pero altamente lucrativos. Gilberto, líder de los Chemas, descubrió la clave del negocio al cobrar un rescate de 700.000 euros por 2 ciudadanos suizos, formando así el Cártel de Cali. El nacimiento de este cártel fue legendario para cualquier aficionado a las sustancias ilícitas. Durante esa década, el polvo blanco se adueñó de la gente y rápidamente superó al café como el principal producto de exportación de Colombia. En 1973, un individuo llamado Pablo Escobar fundó el Cártel de Medellín. Tal vez este acontecimiento haya inspirado a Gilberto, que 2 años después, en 1975, junto a su hermano Miguel, José Santa Cruz Londoño de los Chemas y Elmer Herrera, estableció el Cártel de Cali. Siempre buscó diferenciarse de Pablo Escobar, ya que a diferencia de este, Gilberto tenía mejor educación y un entorno social mucho más respetable. Sin dudas, esto le permitía adoptar una imagen criminal menos llamativa, como también moverse entre diferentes clases sociales sin destacar. Llamó a su cártel Los Caballeros de Cali y eligió traficar hierba en vez de polvo blanco, pero con estos sus márgenes de ganancias eran bajos y necesitaba traficar mucha cantidad para poder cubrir los costos, por lo tanto no le era rentable. Finalmente empezaron a transportar polvo blanco. Cuando era apenas un estudiante, Gilberto envió a Elmer Herrera a Nueva York para establecer un punto de distribución, y esto fue muy fácil porque el gobierno de Estados Unidos no veía el polvo blanco como un problema en los años 70. El Cártel de Cali difería del Cártel de Medellín en su estructura. Mientras que en Medellín todos dependían de Escobar, en Cali había 5 grupos divididos en células independientes. Gilberto trazaba la visión y controlaba los excesos, mientras su hermano Miguel se encargaba de las operaciones diarias. El cártel extendía su red de distribución desde Los Ángeles hasta la Unión Soviética, ocultando la droga en tablones enviados a empresas ficticias en Estados Unidos. A pesar de tener enemigos y haber enfrentado confiscaciones de droga desde los años 70, el cártel continuó prosperando. Gilberto operaba de manera discreta y distinta a Escobar. Mientras Escobar buscaba poder político, Gilberto prefería mantenerse en las sombras. A diferencia de Escobar, él encontró una forma de hacer que nadie pudiera rechazar sus ofertas, usando amenazas que rara vez se convertían en violencia.
Gilberto construyó una fachada al invertir en bancos e instituciones financieras. A diferencia de Escobar, llevaba una vida modesta y vivía en un vecindario de clase media alta. Aunque Cali ya enfrentaba problemas, las autoridades empezaron a descubrir sus actividades en la década de 1970. En los años 80, el cártel de Cali era responsable del 20% del mercado mundial de cocaína. Bajo el liderazgo de Gilberto, se convirtieron en una organización discreta y se asociaron con el cártel de Medellín. Aunque tenían diferencias, evitaron la guerra para no desestabilizar los cárteles y el comercio de drogas. Dividieron los puntos de distribución en Estados Unidos, pero heredaron enemigos de Escobar. Después de su intento fallido de ingresar a la política, Escobar libró una guerra contra el gobierno colombiano. Escobar se convirtió en la peor pesadilla de Gilberto, ya que llamó la atención de Estados Unidos y obligó al gobierno a enfocarse en la lucha contra los cárteles. Buscando un mercado alternativo y sin explotar, estableció alianzas con la mafia italiana, la Camorra, y creó un sistema de transporte y distribución de polvo blanco hacia Europa a través de Italia. Llegó a ser responsable de gran parte del polvo blanco consumido en Europa y se estableció una conexión entre el cártel de Cali y los problemas de drogas en la región. Aunque no le gustaban los métodos de Pablo, Gilberto tomó una decisión y no retrocedió ante la violencia contra personas que ya eran violentas. Sin embargo, su alianza comenzó a desmoronarse en los años 80 debido a la feroz competencia y conflictos internos. Gilberto fue arrestado en Madrid junto con Jorge Ochoa, lo que generó sospechas por parte de Escobar. Aunque Gilberto fue liberado, la relación con Ochoa se fracturó cuando este último permaneció en prisión. Estados Unidos presionó al gobierno español para su extradición, pero los abogados de Gilberto lograron que fuera deportado a Colombia en 1986. En Colombia fue trasladado a prisión de Bellavista en Cali, donde cumplió otros 13 meses. Sin embargo, la influencia de Gilberto comenzó a perjudicarlo, ya que los fiscales estaban decididos a acabar con él, sabiendo que sería un duro golpe para el cártel de Cali. Incluso se abrió un proceso de investigación en su contra por narcotráfico, pero en 1988 todo el caso fue desestimado por falta de pruebas. Gilberto fue absuelto y volvió a ser libre, pero su cobertura ya había sido descubierta y su tiempo estaba contado, ya que el gobierno de Estados Unidos lo vigilaba de cerca. Mientras tanto, se gestaba una guerra entre Cali y Medellín a finales de los años 80, y Pablo Escobar se había vuelto un objetivo peligroso después de asesinar a un ministro en funciones en 1984, Rodrigo Lara Bonilla. El narcoterrorismo de Escobar atrajo la atención internacional y la de Estados Unidos. Se enfrentó al gobierno y ordenó el asesinato de un periodista. Escobar y Gilberto se convirtieron en enemigos y Escobar subestimó la determinación de Gilberto. Hubo intentos fallidos de matarse mutuamente. El cártel de Cali detonó un coche bomba cerca de la familia de Escobar. Gilberto financió a los Pepes, que buscaban venganza contra Escobar. El gobierno colombiano y Estados Unidos también estaban involucrados en la lucha contra el narcotráfico. Gilberto y el cártel de Cali ganaron el control del mercado de drogas después de la muerte de Escobar. Las autoridades desmantelaron el cártel de Cali y publicaron una lista de empresas relacionadas. Gilberto perdió influencia y hubo acusaciones de corrupción política. Los 6 de los 7 jefes del cártel fueron arrestados, incluyendo bancos, tiendas, escuelas y cualquier instalación relacionada remotamente con el narcotraficante, el 9 de junio de 1995. Gilberto fue arrestado por la Policía Nacional Colombiana en un allanamiento a su casa en Cali. No lo habían visto días antes cuando registraron su casa porque se escondía en un hueco del baño con una botella de oxígeno. 2 meses después, su hermano Miguel también sería arrestado después de ser traicionado por su principal guardaespaldas, Jorge Salcedo. Gilberto fue trasladado a Bogotá y condenado a 12 años de prisión. Sin embargo, después de cooperar con las autoridades colombianas y confesar algunos crímenes, su sentencia se redujo. Continuó manejando los asuntos de su imperio en decadencia, pero estaba cansado, como un hombre que lo había hecho todo. Gilberto estaba listo para retirarse. De hecho, dice que facilitó su arresto cuando su sentencia terminó a principios de los años 2000. Gilberto, el líder del cártel de Cali, enfrentó su último desafío en 2004, cuando fue arrestado nuevamente por un caso de drogas en 1990. Extraditado a Estados Unidos en 2006, fue condenado a 30 años de prisión. A pesar de su legado como narcotraficante, Gilberto planeó un futuro diferente para su familia, enviando a sus hijos a universidades de élite y manteniéndolos alejados del negocio.
Aunque su estilo de vida no era sostenible, Gilberto no se arrepentía y murió el 31 de mayo de 2022. Su muerte marcó el fin de una era, pero también el inicio de una nueva generación de narcotraficantes colombianos que han perfeccionado el bajo perfil y se hacen llamar los invisibles. Si te gustó el video, te invitamos a darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. Les deseamos lo mejor y hasta un próximo video.